Bueno, seguimos con la serie 1 de Química General. Con este video estaríamos terminando la parte teórica y después va a haber además un video de ejercicios prácticos. Entonces vamos a empezar con la parte C, que se refiere a compuestos iónicos y moleculares. Recordemos de videos anteriores la clasificación que habíamos visto de los sistemas materiales. Teníamos por un lado las sustancias puras y por otro lado las mezclas. Y en este video nos vamos a meter un poquito más en lo que son las sustancias puras. Para eso recordemos cómo se dividían, en qué categorías se dividían. Por un lado tenemos las sustancias simples, que estaban formadas por átomos de un único elemento, y como ejemplo habíamos dado la molécula de oxígeno, o también llamada dioxígeno porque tiene dos átomos de oxígeno, que está en la atmósfera y que respiramos. Y también habíamos hablado del ozono, que está en la estratosfera y si lo tuviéramos que respirar sería tóxico, pero en la estratosfera nos protege de los rayos ultravioleta. Por otro lado, habíamos dicho que también había sustancias compuestas, que son las que están formadas por dos elementos diferentes o más, y que pueden descomponerse en sustancias más simples usando métodos químicos. Ejemplo, habíamos visto el agua y el metano. Vamos a ver cómo son las fórmulas químicas. Si bien algo ya mencionamos en el primer video, no viene mal repasarlo. Una fórmula química nos indica qué elementos forman un compuesto y en qué proporción. Para escribirla tengo que usar los símbolos de los elementos que están en la tabla periódica y acompañar esos símbolos por subíndices que vamos a llamar atomicidades. Estos subíndices lo que hacen es indicar cuántos átomos de cada elemento hay en la menor unidad posible del compuesto. Por ejemplo, o del compuesto o de la sustancia, ¿no? En el caso del oxígeno pongo una O, que es el símbolo químico del oxígeno, y en subíndice un número 2 para indicar que tiene esa molécula 2 átomos de oxígeno. Y el ozono le pongo un 3 para indicar que tiene 3 átomos. Otros ejemplos son el amoníaco, que está compuesto por un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno. Entonces recuerden que el 1 no pongo N1H3, sino es suficiente con poner NH y el 3 en el subíndice. Y otro ejemplo es el gas cloruro de hidrógeno, que está compuesto por un átomo de hidrógeno y uno de cloro. Entonces lo representamos con el símbolo del hidrógeno, que es la H, y el símbolo del cloro, que es Cl. Algo muy importante es respetar siempre las mayúsculas y las minúsculas. Un ejemplo muy común es el siguiente. Si yo hablo de la sustancia que se representa por la combinación de una letra C mayúscula y una O mayúscula, me estoy refiriendo a una molécula formada por un átomo de carbono y un átomo de oxígeno, que es la molécula de monóxido de carbono. Seguramente han oído hablar de él cuando se habla de que hay que tener cuidado con las estufas y que siempre haya una abertura, bueno, para no intoxicarse. Por otra parte, si yo hablo de la sustancia representada por una C mayúscula y una O minúscula, me estoy refiriendo al elemento cobalto, ¿sí? Y son dos cosas bien distintas. Una es un gas formado por dos no metales, y el otro es un metal, es un elemento, y bueno, son dos cosas bien distintas. Por eso sean muy cuidadosos con el tema de las mayúsculas y las minúsculas. Un comentario que quisiera hacer es que si bien las fórmulas químicas tal como las vemos en esta materia nos dicen cómo, o sea, por qué átomos y en qué proporción está compuesta cada sustancia, esa información puede llegar a ser insuficiente. Piensen en estas dos moléculas que puse acá. La de arriba es el etanol, que es el alcohol de la farmacia y de las bebidas alcohólicas, y tiene dos átomos de carbono, C2, 6 átomos de hidrógeno, H6, y un átomo de oxígeno, O. Y la otra molécula se llama dimetiléter, el nombre no importa demasiado, pero fíjense que tiene la misma composición. Y sin embargo son dos sustancias bien distintas con propiedades bien distintas. Por lo tanto, quisiera mencionar acá que
esta forma que vemos las fórmulas químicas puede llegar a ser insuficiente en cuanto a la información que nos proveen. Hay dos tipos de compuestos, moleculares e iónicos. Los moleculares se caracterizan porque justamente la mínima unidad de cada compuesto que conserva las propiedades del compuesto se llama molécula y son unidades bien separadas unas de otras. Si yo puedo tener una molécula de agua y distinguirla bien de las que están alrededor. Ejemplos de estos compuestos son varios que ya vimos: el cloruro de hidrógeno, el amoníaco, el metano y el monóxido de carbono. Fíjense, yo acá en estas tablas periódicas puse los elementos que componen o por los que están formadas cada una de las moléculas. El cloruro de hidrógeno por cloro de hidrógeno, el amoníaco por nitrógeno e hidrógeno, el metano por carbono e hidrógeno y el monóxido de carbono por carbono y oxígeno. Fíjense, están todos estos elementos encerrados en la zona recuadrada con rojo, que eran, ¿se acuerdan?, los no metales. Entonces, un criterio para saber si un compuesto es molecular o iónico va a ser el siguiente. Si un compuesto está formado solo por no metales, vamos a decir que es un compuesto molecular. Y si está formado por un metal y un no metal, como vamos a ver ahora algunos ejemplos, vamos a decir que se trata de un compuesto iónico. Este no es el único criterio, pero es el primero que vemos. Más adelante vamos a ver otro relacionado con las propiedades de cada elemento, pero por ahora quedémonos con esto. Pasemos ahora a los compuestos iónicos. Si se acuerdan, los iones eran átomos o grupos de átomos que ganaron o perdieron electrones. Cuando un átomo o grupo de átomos ganaba electrones, se transformaba en un anión y eso le daba carga negativa. Y si los perdía, se transformaba en un catión que tiene carga positiva. Los compuestos iónicos están formados por iones, pero no están, digamos, no como unidades discretas, sino como una red tridimensional de anión-catión, es decir, todos en el espacio distribuidos, y yo no puedo distinguir una molécula de un compuesto iónico. Entonces ya no hablamos de moléculas, sino que hablamos de lo que se llama unidades fórmula. Ejemplos de compuestos iónicos son el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, y fíjense, está compuesta por el no metal cloro y el metal sodio, y el ioduro de potasio, que está compuesto por el no metal yodo y el metal potasio. Los iones no necesariamente son siempre de un solo átomo, pueden tener más de un átomo, y en ese caso vamos a hablar de iones poliatómicos, es decir, que tienen muchos átomos, o moleculares. Es lo mismo llamarlo de una manera que de otra. Los ejemplos más importantes que vamos a ver son, en cuanto a los aniones, el anión oxidrilo, que está compuesto por un oxígeno y un hidrógeno y tiene una carga negativa. El anión nitrato, compuesto por un átomo de nitrógeno y 3 de oxígeno con una carga negativa. El anión nitrito, compuesto por un átomo de nitrógeno y 2 de oxígeno y con una carga negativa. El carbonato, un átomo de carbono y 3 de oxígeno y 2 cargas negativas. El sulfato, un átomo de azufre y 4 de oxígeno con 2 cargas negativas. El sulfito, un átomo de azufre y 3 oxígenos con 2 cargas negativas. Y el fosfato, un átomo de fósforo, 4 de oxígeno y 3 cargas negativas. Los cationes moleculares no son tan comunes. El único que vamos a ver nosotros es el catión amonio, que está formado por un átomo de nitrógeno y 4 átomos de hidrógeno y tiene una carga positiva. Pasemos ahora al tema de nomenclatura química. Con este término nos referimos a la forma que los químicos tenemos de nombrar sistemáticamente los compuestos según los elementos que los componen y la proporción en que los componen. Por cualquier duda que tengan sobre este tema de nomenclatura,
nos pueden consultar, por supuesto, pero también pueden leer un apunte que hay al respecto en el Moodle, que es un apunte cortito de unas 3 páginas o 4. Vamos a ver la nomenclatura de iones, de compuestos iónicos y de compuestos moleculares. Empecemos por los iones, en primer lugar los cationes. Generalmente los elementos que forman cationes son los metales. Esto ya vamos a ver por qué más adelante, pero tengan esto en mente, que en general los cationes son formados por metales y los aniones por no metales. El nombre de los cationes proviene del nombre del elemento. Por ejemplo, el átomo de sodio que perdió un electrón y adquirió una carga positiva lo voy a llamar catión sodio. A veces ocurre que un elemento puede perder diferentes cantidades de electrones, tomando así dos cargas diferentes. Esto se puede distinguir de dos formas, que son las siguientes. O bien asignar al que tiene mayor carga el sufijo ico y al de menor carga el sufijo oso, o bien indicar la carga entre paréntesis en números romanos. Un ejemplo de estos iones son el hierro, que puede formar hierro con 2 cargas positivas o hierro con 3 cargas positivas. Así, el hierro con 2 cargas positivas se va a llamar catión ferroso o catión hierro 2, entre paréntesis en números romanos, y el catión hierro con 3 cargas positivas se va a llamar catión férrico o catión hierro 3. Los aniones ya dijimos que eran átomos o grupos de átomos que adquirieron carga negativa, y los aniones atómicos se nombran con la raíz del nombre del elemento seguida del sufijo uro. Por ejemplo, el cloro, al tomar un electrón y transformarse en cloro menos, pasa a llamarse anión cloruro. El azufre, al tomar electrones, se transforma en anión sulfuro. Una excepción a esta regla es el oxígeno, que cuando toma electrones no se llama oxigenuro, sino que se llama óxido. Por otra parte tenemos los aniones poliatómicos, que son los que están formados por oxígeno y otro no metal, y por eso se llaman oxoaniones. Y la nomenclatura de estos aniones se basa en el número de átomos de oxígeno que tenga el anión. Así, si hay dos aniones con los mismos elementos, el que tenga más oxígeno se nombrará con la terminación ato y el que tenga menos oxígeno con el sufijo ito. Por ejemplo, el anión nitrato y el anión nitrito, ¿sí? Fíjense que el nitrato tiene 3 átomos de oxígeno y por eso le ponemos la terminación ato, y el anión nitrito tiene solo 2 oxígenos y por eso le ponemos la terminación ito. Si hubiera 4 posibles combinaciones, como pasa con los aniones de los halógenos del cloro, por ejemplo, se agregan los prefijos hipo y per, como mostramos a continuación. El que tiene solo un átomo de oxígeno se llama hipoclorito, anión hipoclorito. El que tiene 2 átomos de oxígeno se llama clorito. El que tiene 3 átomos de oxígeno se llama clorato. Y el que tiene 4 se llamará anión perclorato. Pasemos ahora a los compuestos iónicos. La fórmula de estos compuestos se determina como la mínima cantidad necesaria para que el compuesto sea neutro, es decir, la unidad fórmula, ¿sí? Recuerden que los compuestos son siempre neutros, yo no puedo tener un desbalance de cargas, entonces voy a tener que siempre compensarlas con el contraión. Bueno, ¿a qué nos referimos con esto de la mínima cantidad necesaria? Supongamos que tenemos el cloruro de sodio. Dijimos que los compuestos iónicos, entre ellos el cloruro de sodio, eran una sucesión de iones en el espacio y que no podíamos distinguir moléculas discretas o separadas. Entonces yo la fórmula podría tranquilamente ponerla como sodio-cloro, sodio 2, cloro 2, sodio 8, cloro 8. Bueno, ¿cuál va a ser la correcta? La primera, sodio-cloro. La más sencilla, ¿sí? Si bien las otras también representan en cierta forma el cloruro de sodio, la forma correcta de escribirlo es la primera. Un caso particular de
compuestos iónicos son los óxidos metálicos, en los cuales, como se puede imaginar, el oxígeno está unido a un elemento metálico y se nombran como óxido de tal metal, por ejemplo, el óxido de sodio. Para elementos cuyos cationes puedan tener distintas valencias, este nombre lo vamos a ver más adelante, pero se refiere a la carga que tendría el metal original, se usa el nombre del catión correspondiente como vimos antes. Por ejemplo, para el hierro, si el hierro tenía carga más 2, decimos que el óxido se va a llamar óxido ferroso u óxido de hierro 2. Y si el hierro tenía carga más 3, se llamará óxido férrico u óxido de hierro 3. Unos compuestos similares a los óxidos son los hidróxidos, pero con la diferencia de que están formados por un catión metálico y un anión oxidrilo, que es el anión compuesto por oxígeno e hidrógeno y que tiene una carga negativa. La forma de nombrar a estos compuestos es parecida a la de los óxidos, solo que cambiamos la palabra óxido por hidróxido. Así tenemos el hidróxido de sodio, el hidróxido ferroso o de hierro 2, el hidróxido férrico o de hierro 3 y así sucesivamente. Otro tipo de compuestos iónicos son las sales, que son los compuestos donde el anión es distinto de oxidrilo u óxido. Lo que hacemos siempre es nombrar primero el anión y luego el catión, y dado que las sales deben ser neutras, las cargas de ambos iones deben compensarse. Por ejemplo, el cloruro de sodio, que ya mencionamos, que es la sal de mesa, está compuesto por un catión sodio y un anión cloruro. El nitrato ferroso o de hierro 2 está compuesto por un catión ferroso y dos aniones nitrato. Y fíjense que acá el anión nitrato aparece entre paréntesis y tiene al lado un 2 en su índice. Esto significa que por cada hierro hay dos nitratos. ¿Eso por qué? Porque el hierro tiene carga más 2 y el nitrato tiene carga menos 1. Entonces, para compensar esa carga, necesito dos nitratos por cada hierro. Después tenemos el cloruro de amonio, que es un compuesto formado por el anión cloruro y el catión amonio, que ya hemos visto. El bromuro férrico o de hierro 3, es decir, un hierro con carga 3 más se asocia con 3 aniones bromuro y eso me da nuevamente una carga 0. ¿Sí? La carga neta es 0, como siempre tiene que ocurrir. Y el último ejemplo que tenemos es el carbonato de calcio, compuesto formado por un catión calcio y un anión carbonato. Pasemos ahora a los compuestos moleculares. Como dijimos, estos son compuestos que están formados por dos o más no metales y como regla general los vamos a nombrar con un prefijo seguido de un nombre genérico más un prefijo seguido de un nombre específico, donde los prefijos indican la cantidad de átomos de un dado elemento. Así, por ejemplo, mono significa que hay uno de ese elemento, di, tri, tetra, serían 2, 3, 4, si son nombres griegos, indican la cantidad de cada elemento. Veamos algunos ejemplos. Esta molécula ya la vimos antes, la que está compuesta por carbono y oxígeno. Tiene un solo carbono y un oxígeno. Entonces la vamos a llamar monóxido de carbono. A su vez, una molécula que tenga dos átomos de oxígeno y uno de carbono se llamará dióxido de carbono. Esta otra, que tiene 2 de nitrógeno y 3 de oxígeno, los vamos a llamar trióxido de dinitrógeno. Esta molécula O2, que es la que respiramos nosotros, se la llama a veces dioxígeno, aunque es más común referirse a ella simplemente como oxígeno o oxígeno molecular. Bueno, depende del contexto también. Y finalmente tenemos el sulfuro de hidrógeno, que está compuesto por un átomo de azufre y 2 átomos de hidrógeno. Fíjense que a veces los prefijos se omiten, por ejemplo, no dijimos monóxido de monocarbono o sulfuro de dihidrógeno. Eso es porque en realidad en esos casos no hay otra posibilidad, entonces es como redundante y para no complicar las cosas no se dice ese prefijo.
Otro tipo de compuestos moleculares son los ácidos, que se dividen en dos tipos, los hidrácidos y los oxoácidos. Los hidrácidos están formados por hidrógeno y un no metal, y se nombran agregando la palabra ácido al principio y la terminación hídrico a la raíz del nombre del elemento. Por ejemplo, el ácido que está formado por hidrógeno y cloro se va a llamar ácido clorhídrico. El que está formado por azufre e hidrógeno será el ácido sulfídrico. Y ustedes me preguntarán, pero hace un rato me dijiste que era cloruro de hidrógeno y sulfuro de hidrógeno. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Bueno, lo que ocurre es lo siguiente. Estos compuestos se pueden disolver en agua. Es decir, son dos gases, el cloruro de hidrógeno y el sulfuro de hidrógeno, y cuando están en forma gaseosa los llamamos así, cloruro de hidrógeno y sulfuro de hidrógeno. Cuando estos compuestos se disuelven en agua, pasan a llamarse ácido clorhídrico y ácido sulfídrico. Finalmente tenemos los oxoácidos, que son ácidos formados por hidrógeno, un no metal y oxígeno. Y para nombrarlos se recurre a prefijos y sufijos. Y si el anión tiene el prefijo hipo o per, como vimos con los aniones del cloro, los oxioaniones del cloro, este prefijo se conserva en el nombre del ácido. A su vez, una terminación en ato se reemplaza por una terminación ico y una terminación ito se transforma por una terminación oso. Por ejemplo, el ácido sulfúrico proviene del anión sulfato, entonces reemplazamos el ato por ico. Después tenemos los ácidos nítrico y nitroso. Estos ácidos vienen del nitrato, que era el nitrógeno con 3 oxígenos y una carga negativa, y del nitrito, que tenía 2 oxígenos. Entonces, el ato lo reemplazamos por ico, el nitrato pasa a nítrico y el nitrito pasa a nitroso. Y después tenemos los ácidos derivados de los oxoaniones del cloro, que son los que vimos hace un rato, que si se acuerdan eran hipoclorito, clorito, clorato y perclorato, y esos ácidos derivados de esos aniones pasan a llamarse ácido hipocloroso, cloroso, clórico y perclórico. Bueno, con esto terminamos la teoría de esta serie. Va a haber un video más en el cual vamos a resolver algunos problemas, así que los espero por allá. Saludos.